Vámonos, aquí estamos ahora, Hip Hop México Cumbia, carnal. Invitado de lujo, como siempre. Tratamos de indagar siempre en esto de rap mexicano. Y pues aquí el carnal, el compañero mayor, Ricardo Bravo. Pues ahora sí, más que te presentes, carnal, para el que no te conoce, y denles una breve reseña de todo el arsenal que traes ahí ya recorrido. Básicamente, pues he sido un periodista de música alternativa, entiéndase principalmente rock, pero que siempre me ha interesado toda la música subterránea, y eso me llevó a encontrarme algún día con la escena de rap mexicano, la cual pues le encontré mucho potencial, ¿no? Cuando realmente no había disquera, no había nada. Estoy hablando de los años 90, mediados. La escena era muy pequeña a comparación de lo que es ahora, pero había propuestas muy interesantes que fueron, yo diría, un poco los cimientos de todo lo que ocurría más tarde. Acordémonos que justo en ese momento estaba pasando también, sobre todo ya a finales de los 90s, el fenómeno de Control Machete. Pero bueno, me tocó encontrar esa escena incluso antes de lo de Control Machete, y yo en aquel entonces escribía para el periódico Reforma, escribía para una revista que hice durante 15 años que se llamó Nuestro Rock. Y ahí hicimos notas acerca de este movimiento, antes, te digo, incluso de Control Machete, ¿no? Lo de Caló, bueno, es una polémica. Yo en lo particular, como historiador, si se le puede llamar así, como periodista, lo considero un poco lo que vendría siendo Timbiriche al rock. O sea, no lo veo como algo que realmente tenga que ver. Alejandra Guzmán, que realmente los rockeros no la consideramos rock. Yo creo que Caló, lo que le da un poquito de aterrizaje es quizá estos B-Boys, ¿no? Dos integrantes que sí, quizá a lo mejor es un poco exagerado decir que es como Timbiriche, pero sí está como a medio camino, ¿no? Yo creo que siempre tiene que tomarse como una referencia, pero con asterisco. Yo creo que sí es otra cosa, más como un producto un poco prefabricado, con algunas partes reales, pero más prefabricado que otra cosa, ¿no? Que callejero. Y bueno, para muchos consideran que desvirtuó lo que era el rap, otros consideran que pues era una propuesta que tenía cosas buenas y cosas malas, en fin, es como una polémica, ¿no? Nosotros como rockeros teníamos una idea del rap vuelvo a ubicarme en aquel 90 y pocos, como una especie como de lo que ahora se pensaría del reggaetón, ¿no? Como una música comercial, sin sentido. O sea, estábamos mal nosotros como rockeros, pero es que las referencias que se tenían en aquel entonces, acordémonos, era Vanilla Ice, MC Hammer, Conan, ¿no? Ese luchador Conan. Ese tipo de cosas era lo que era para nosotros el rap. No conocíamos a profundidad lo que era. En mi caso particular, cuando yo me fui dando cuenta realmente de lo que era el movimiento del rap, y no solo eso, sino el movimiento hip hop, ¿no? Como se le llama, con esta participación de los DJs, de los B-boys y de la gente que, sí, exacto, de los grafiteros o artistas urbanos. Realmente me pareció una cultura muy interesante, ¿no? Yo creo que tenía mucha actitud y había muchas cosas que, al menos en México, creo que hacía que nos identificáramos mucho con ellos, porque compartíamos muchas más cosas de las que nos diferenciaban, ¿no? Esa cuestión de ser música subterránea, la cuestión de tener actitud, de ser combativos, de narrar muchas cosas que pasan en la sociedad y en la calle, de experimentar también con fusiones, en fin. Yo creo que había cosas de ser reales también, sobre todo, ¿no? Bueno, sí, en la mayoría de los casos, convicción, ¿no? De que todos traen de repente su línea, ¿no? De rap, ¿no? Exacto, es bien amplia y muy completa, ¿no? O sea, yo creo también cuando nosotros también empezamos a escuchar rap, yo también era chupero, yo me acuerdo así de leer tus revistas, y no, nos estábamos ahí con Body Count y estábamos escuchando Rage Against the Machine, ¿no? O sea, que ya te llamaba el rap, ¿no? Exacto, eso que mencionas es muy importante. Hubo una generación de rockeros que empezó a usar el rap o a mezclar el rap, ¿no? Yo recuerdo así lo primero que recuerdo haber visto que me gustó, ¿no? Con toda esa idea equivocada que teníamos del rap, era esto de Aerosmith y Run MC,
tú que... Travis Way. Sí, exactamente. Esa canción en donde se veía que estaba separada la pared y de un lado estaba Aerosmith y del otro lado estaba Room, y estaban ahí, y esa fusión realmente fue extraordinaria, ¿no? Y bueno, todo lo que vino después, lo que mencionaste, esos ejemplos de Rage, los angelinos. ya no por no entrar en Limp Bizkit y en Sí, fin, que ya fue ¿no? malo, Ya ¿no? todo eso que se fue dando también en los 90s. Igual aquí, ¿no? Que empezó también lo de sí, rapcore, ¿no? Lo de el Resorte, Sectacore, ¿no? Incluso en los Sectacore en algún principios. momento. Y incluso hay unos grupos ahí que vale mucho la pena señalar. Sí, que se fueron, muchos se desintegraron, ¿no? Había una generación que fue como pionera. Básicamente los que más recuerdo era uno que se llamaba SK8, que luego se convirtió en Punto Rojo, ¿no? Que es donde salió un cuate que le mandamos unos saludos si nos está viendo, el buen Crash, Arturo, que se encargó luego de producir a la mitad del rap mexicano, ¿no? Sí, pasó por su estudio. En unas pláticas decíamos, no, pues es el que le dio el sonido a los rapsas, ¿no? Exacto. O sea, ¿sí? le dio el sonido, ¿no? El sonido de... Sí, y trabajó con muchas bandas que luego sacaron sus discos, ¿no? Entre ellos Sombras Urbanas, el primer disco estuvimos ahí grabando, ahí. Pues ahí se grabó Sociedad Café, ¿no? Magisterio, en fin, muchas cosas, incluso con estilos muy diferentes. Y el otro fue Camposanto. Y menciono esto porque Camposanto fue el primer disco que yo edité en una disquera, que bueno, de toda esa locura que yo traía de estar haciendo programas de radio en Rock 101, estar escribiendo en el Reforma, estar haciendo una revista, o sea, realmente me estaba volviendo loco, y sin embargo tuve la intención de hacer una disquera, ¿no? Ya como si no... Lo que te iba a preguntar, de eso, antes de tocar ahora sí que al embrollo, ¿no? Que esto del para que no sepa, pues este canal fue el que editó los raps, ¿no? Del 1 al 7, los Joburra, bueno, ahorita tocamos eso. Sí. Pero por ejemplo, esto, por ejemplo, antes de que tú hablas, ¿no? Eres un periodista que empezaste a apoyar cualquier tipo de movimiento urbano, bueno, subterráneo, ¿no? O sea, no urbano, ¿no? Subterráneo. Porque sí estaba muy completa la revista. Yo recuerdo también ojearla porque siempre había algo interesante, ¿no? Algo underground, ¿no? Gracias. Incluso, bueno, mucho tiempo, ya es que de por sí ya nos conocemos de mucho tiempo. Sí. Ahora échale de que también yo indagaba donde podía, ¿no? Y lógicamente la revista esta de La Mosca odiaba el hip hop, ¿no? Sí, entonces, como y el rock mexicano también. No sé quiénes eran los que escribían ahí, pero no eran bien haters, ¿no? O sea, sí estaba muy cabrón. O sea, hay un oasis, esta de nuestro rock, o lo clásico, ¿no? ¿Te acuerdas que llegamos a hacer una revista que se llamaba Nuestro Rap? Ajá, donde hiciste unos fanzines, ¿no? En la misma revista, ¿no? Pero hubo un número especial de Nuestro Rock, que como simulando un graffiti, la palabra rap caía sobre Dante, la palabra rock. Sale Dante y Fermín Cuarto. Y se volvió un especial de rap con mucha información del movimiento de rap. Y luego esto que mencionas, de hacer como un suplemento que se llamaba Micrófono Abierto, que era un suplemento de rap dentro de la revista de rock. Y de este paso, ¿no? Por ejemplo, de lo que estás hablando, ¿no? Del periodismo que tú has ejercido siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí cómo surge esto que estás comentando, pero que no lo hagas un poquito más. Sí, pues mira. Énfasis de la disquera, hablo sobre la disquera. Me imagino de que tú ya estabas metido, empapado de la gente, ¿no? Yo creo que ya es gente sin disquera, ¿no? Entonces dijiste, hay que apoyar. Exactamente, a mí me pasó con el rock, ¿no? Digo, me ayudó, me siento contento de haber podido ayudar a que varios grupos que a mí me parecían buenos llegaran a firmar con alguna disquera multinacional o con algún sello independiente importante. Y así me pasó, yo me gustaba mucho un grupo que se llamaba Camposanto, que fue de estos pioneros mexicanos antes de Molotov, 3 años antes de Molotov, que fusionaban el rock con el rap. Pero en aquel entonces yo recuerdo, por ejemplo, haber visto a Camposanto presentarse en Rocotitlán y que la gente le dijera, ¡ey, pinche calor, ya bájense!, ¿no? O sea, la gente no entendía, ¿no? Que este cuate rapeaba y los demás tocaban como funky, ¿no? Y estaba muy padre, pero mucha gente no, como que se adelantaron a su tiempo. ¿Y de dónde eran? Ellos de Ciudad Satélite. Eran de Satélite. Sí, pues sí llegué a escuchar el disco y sí está bueno. Tiene ahí sus ondas raperonas. No, que dices, fíjate, Satélite. Sí, chido. Y ahí, hasta que un cuate, un amigo español que tenía su sello, de repente me dijo, oye, si te gustan tanto, hagámoslos juntos, produzcámoslos. Y bueno, fue la primera vez que me aventé a hacerlo. Salió el disco, producido por Abulón de las Víctimas del Doctor Cerebro. Y el disco
quedó tan bien que nos lo licenciaron los de Universal, pero fue como nuestro primer disco, bueno, mi primer disco como Histeria Colectiva. Y ahí me acordé de que había visto este movimiento que te digo, yo saqué notas en el Reforma, en la revista Nuestro Rock, y hablaba de los grupos que en aquel entonces estaban como sobresaliendo, que eran Petate Funky, Cartel Aztlán y obviamente Sociedad Café. A mí en lo particular, BLP, y algunos más que andaban por ahí. ¿No? A mí en lo particular Sociedad Café me llamó mucho la atención porque ellos utilizaban samplers de un músico mexicano muy, muy prestigiado que se llama Jorge Reyes, un músico que empezó en el rock y luego pasó a hacer música que fusionaba elementos electrónicos, rockeros, con música hecha por instrumentos prehispánicos. Entonces eso me llamó mucho la atención. Para no hacerte el cuento largo, hablé con ellos. A mí de repente me decían, güey, es que tenemos 6 años trabajando. Se me hacía increíble que un grupo con esa calidad y con esa trayectoria no hubiera grabado un disco. Y luego me di cuenta que realmente había muy pocos discos de rap editados. Estábamos hablando del 96, 97, y prácticamente eran contados con una mano los discos de rap que se habían editado. Control Machete. Sí, bueno, todavía no salía de Control Machete. No. Antes eran, creo que el de BLP, no, también salió como a la época. No, había salido el de Sindicato del Terror, había salido creo que el de Spitfire, ¿no? O sea, eran como 3 o 4. O sea, era increíble que un movimiento, que bueno, ahora lo vemos de unas dimensiones brutales, pero que en aquel entonces ya se notaba que tenía un buen volumen, no tuviera referencias discográficas, ¿no? Sí, y que en aquel entonces ya se veía cómo iba creciendo y no había referencias en cuanto a discos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo comenté con un amigo del cual estábamos hablando hace un momento, de Misha, que en paz descanse, Arturo Meneses, y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, y me dijo, güey, yo te apoyo, ¿no? Tú encárgate de todo, tú me dices cuánto me toca a mí, y vamos a hacerlo. Y así produjimos el primer disco, ya digamos, de rap, y que fue nuestro segundo como Histeria Colectiva, y ahí se nos ocurrió crear este subsello que se llamaba Rapsa, ¿no? Que en aquel entonces lo único que hicimos fue como buscar ese juego de palabras entre la raza del rap, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Luego ya como que hubo gente que nos dijo, no, es que tiene connotaciones muy, muy como de onda de chola, pero nosotros no le veíamos eso en ese momento, ¿no? Pero bueno, así surgió y se convirtió, por decirlo así, en el primer sello de rap que existió en México, ¿no? En ese momento no lo razonamos, pero fue así, ¿no? Realmente allí lo segundo que se nos ocurrió fue hacer un acoplado, porque dijimos, bueno, este grupo nos gustó mucho, pero hay otros que están muy buenos y no nos vamos a tardar mucho y no vamos a tener el dinero para poder editar discos unitarios. ¿Cómo podemos abarcar y decir, señores, vean lo que está pasando, vean este movimiento? Pues bueno, haciendo recopilaciones, que era algo que también en el rock se usaba mucho, ¿no? Y por ejemplo, algo que quisiera también indagar un poquito ahí, ya que te metes ya a la disquera. Sí. Ahí cómo fue el acercamiento, por ejemplo, con los cafés, ¿no? De cómo fue ahí el acercamiento, ¿no? Vámonos a Michas o sí. ¿Cómo fue? Porque también hasta un cierto punto pues ustedes eran nuevos y ellos también. Sí. Pues solamente tú tenías un poquito más de noción por lo del periodismo, ¿no? Sí, pero no tanto en cuanto a disquera, ¿no? Que es otro mundo muy diferente. Pero básicamente ahí lo que hicimos fue que nosotros asumimos la producción, ¿no? Asumimos la producción como tal y ya después, por ejemplo, en el caso de los acoplados, sí fue buscar, a veces ya los grupos tenían alguna canción que hubieran grabado, que ellos consideraban que sonaba bien, que era su mejor canción, a veces se masterizaba o a veces se veía la manera de que la volvieran a grabar o grabaran una canción si es que no la tenían grabada. Hicimos, la verdad es que yo jamás me imaginé que esta convocatoria o esta idea fuera a generar un interés tan grande, ¿no? Acordémonos que estamos hablando de muchos años antes de Spotify, de YouTube, de todo eso. No había manera de que la gente diera a conocer su música, sino era casi a través de los discos, ¿no? Entonces se volvió una herramienta muy interesante. La verdad es que la idea que yo tenía de que había un movimiento muy rico y muy interesante, y como tú lo mencionaste, muy variado,
Por más que, digo, yo creo que es como cualquier persona que desconoce un género, ¿no? Puede decir, no, pues es que a mí todos los rockeros me suenan igual, o todos los raperos me suenan igual. No, realmente cada quien tenía diferentes influencias, había gente que tenía más como un sonido latino, otro que se iba más hacia un sonido, digamos, como más influenciado por el rap cholo, ¿no? Más Como gangsta. más gangsta, pero latino, ¿no? Así más como en esa onda, Más como negro, más Chicano negro. rap, y otros que prácticamente parecía como que habían escuchado solamente rap de Nueva York, en fin. Pues también te tocó la época de los españoles, ¿no? Que cantaba, Exacto. la banda de aquí cantaba como Ya españoles. había algunos que ya estaban en esa onda, ¿no? Entonces eran influencias muy variadas. Y bueno, pero lo más interesante era aquellos que verdaderamente les veías que tenían una personalidad propia, ¿no? Que había varios muy interesantes. Y de partes muy diversas, ¿no? De Yucatán, me acuerdo que estaba un cuate que se llama Padre Anderson, gente loca en Tampico, gente en Sonora, en Sinaloa, había Sí, muchísimas no, yo siento bandas. que el primer rap sound, ¿no? Pues yo creo que fue ahora sí que el pega primero pega, y fue el uno, yo recuerdo haberlo escuchado y dije, ay, ¿dónde estaba todo este rap, no? Exacto, Es lo que te claro. decía, que platicábamos, siempre platicamos los compas que estábamos aquí, la neta, antes de los raps o antes de lo de Sociedad Café, pues no chingues, cuando topabas un rapero, güey, se te hacía tu amigo para siempre, porque pues no topaba raperos, carnal. Sí. Yo recuerdo andar ahí chopeando con el School One, el de Cabezas Muertas. Sí. Igual, o sea, yo lo topé y rap. Qué curioso huevo, que qué lo acabo de ver hace. Tenía 1000 años Incluso, que no fui al Chopo y ahí lo vi. y lo más cabrón es que este güey viene de Magnetic Kings, ¿no? O sea, que era uno de esos grupos que fusionaban rock y rap. De ese pedo, y de ahí topé, y o sea, empiezas a topar, ¿no? Pero cuando ves un rapero, dices, no, mira, un rapero. Y es que ahí es donde te das cuenta que al menos en ese inicio sí había una vinculación muy fuerte entre el rock mexicano y el rap mexicano. Estamos hablando, por ejemplo, de Arturo, que venía de un grupo de rock que le metía elementos electrónicos y de rap, que era Punto Rojo. De School One. Estamos hablando de del mismo Control Machete. Los 3 integrantes de Control Machete venían de grupos de rock. En fin, no era como algo que de alguna manera se volvía como una opción natural. Sí, pues los estos de Flor de Lingo. Exacto. Lo que hablábamos, ¿no? Los primeros demos de Sectacore también eran ponchados, o sea, más rapcore. Y ahí, ¿no? O sea, pues fue cuando fue ese boom, ¿no? De los esos de Korn y Limp Bizkit que hablabas, ¿no? Que es igual finales de los 90. Pero sí, ¿no? Sí, la neta, cuando ya llegó, ahora sí que se hay presión en español, yo creo que fue ahí la locura, porque ¿qué año salió Rap Sound? El Rap Sound 1, bueno, el disco para ubicarnos al tiempo, el disco que te decía yo de Camposanto fue 98, Sociedad Café emergiendo fue 99 y el Rap Sound 1 fue 2000, ¿no? O sea, prácticamente empezábamos con un milenio nuevo en donde la música electrónica y el rap estaban surgiendo con mucha fuerza. En contextos muy diferentes, pero eso a mí me alentaba mucho porque como seguidor de la música alternativa, veías que, bueno, estaba el rock y que tenía su lugar y todo, pero que estaban estos otros dos movimientos que, bueno, yo entendía que el rap tenía su propia historia, su propia filosofía, era un género completamente aparte con el que, como te digo, había muchas coincidencias, pero era algo que se parecía que iba a crecer. ¿no? Por ejemplo, lo que se hablaba también en aquí, que platiqué apenas con Café, con el Virus, pues que en esas épocas, incluso también nosotros cuando empezamos a tocar, pues tocabas con grupos, ¿no? Festivales versátiles, ¿no? Bueno, no versátiles, lo dije alternativos, mal. Alternativo, que había un grupo de hoy, un grupo de punk, nosotros de rap, había uno de reggae, sí. O sea, y sin pedo, ¿no? Así, chido, o sea, porque de repente sí ya fue como una época alivianada, ¿no? O sea, y sabes que fue muy importante todos para eso. Tocar, ¿no? O sea, más bien era eso. Muy importante para eso también fue Control Machete, ¿no? Control Machete realmente fue una historia muy curiosa, no sé si quieres que te la cuente, porque tuve que ver ahí, realmente había un grupo que se llamaba La Última de Lucas, que era un grupo de rock de Monterrey, ¿no? Venía todo un movimiento de Monterrey que se llamaba La Avanzada Regia, que nosotros veníamos impulsando en la radio, en fin. Y de repente yo estaba apoyando a que La Última de Lucas fuera firmada en Polygram. Por diferentes circunstancias, principalmente un problema que había con el manager, que ya había registrado el nombre de su propiedad, no se pudo hacer la firma, y cuenta la leyenda que en esas reuniones que tuvo Toy, que era el tecladista de La Última de Lucas, con Polygram, en la última reunión que le dijeron, oye, ¿sabes qué? Definitivamente
no vamos a poder indemnizar al manager para que les regrese el nombre, porque vamos a empezar con un grupo nuevo y ya tenemos que desembolsar mucho dinero, no nos va a funcionar. Nos gusta mucho tu grupo, pero pues es una lástima, ¿no? Entonces, casi saliéndose de la junta con estos ejecutivos de Polygram, de repente él trae un cassette y les dice, no sean malos, déjenme nada más, escuchen esto que estoy haciendo, es algo aparte. Les puso en la reproductora y era la de Humanos Mexicanos. El resto es historia, ¿no? Estos cuates les encantó y dijeron, güey, te vas a quedar porque necesitamos que vengas mañana a hablar de esto que estamos oyendo, ¿no? Y entonces, muy loco, porque realmente la última de Lucas en ese momento, como banda subterránea y todo, pero era la banda más importante de Monterrey. O sea, era una banda que cuando a los pocos días hicieron un concierto para despedirse, porque se dieron cuenta que ya no iban a poder avanzar más como banda por ese problema legal, reunieron en la macroplaza de Monterrey no sé cuántos miles de gentes. O sea, realmente era un grupo muy importante. Y sin embargo, en ese momento, pues Toy tuvo que decir, ya, este es mi proyecto ahora. La gente de Polygram tuvo la visión de escuchar y decir, oye, esto está muy bueno. Y bueno, ya produjeron el disco, esto es historia. Salió el disco, contrariamente a lo que muchos creen, el disco no salió en el 97, iba a salir en el 97, y muchos se confunden porque el disco dice 97, pero hubo un problema legal con varios de los samplers que se usaban, de Límite y algunos otros artistas, que no habían dado ya la autorización, porque entonces no se entendía cómo que pides nada más, pero vas a utilizar un pedacito, ¿cómo es eso? O sea, realmente era algo nuevo, ¿no? Sí, los loops, ¿no? Sí, o sea, entonces no querían pagar todos los derechos, con justa razón, porque nada más se usaba un pedazo, en fin. Entonces todo eso atrasó la edición del disco, y el disco no salió en el 97, como dice Discogs, o dice Wikipedia, o en todos lados dice que ese disco no fue disco 97. Nosotros que lo vivimos sabemos que es un disco que salió a principios del 98, cuando ya solucionaron esos problemas y lo pudieron editar en el 98. Y fue un boom. A mí me tocó en aquel momento, yo hacía una entrega de premios y reuníamos a toda la gente de rock en el Teatro Metropolitan, era una cosa increíble. Neta, hacías tus entregas ahí sí, de y la allí, revista, ¿no? Exacta, y entonces era imagínate, medios, lleno, 3,000 gentes lleno el Metropolitan, y de repente me acuerdo todavía perfectamente cómo presenté, les digo, ahora les vamos a presentar algo que seguramente va a cambiar la historia de la música alternativa en México, con ustedes, Control Machete, ¿no? Y salieron los tres cantando en un público totalmente de rock, y con gente de rock urbano, de metal, o sea, invitábamos a todo tipo de rockeros, cantando su canción de Comprendes Méndez, y toda la gente así le gustó, ¿no? Y ahí como que ya el rap, para mucha parte del rock, empezó ya como decir, güey, el rap está padre, o sea, tiene muchas cosas lo que dicen, cosas con las que nos identificamos, tienen actitud y todo, y bueno, ahí se empezaron a tocar muy seguido con Resorte, con Molotov, y ahí se empezó ya el rap, como bien lo mencionas. La plataforma que diste también al café, ¿no? Los cafés. Exactamente. Ahí, también estar ahí sí, en esos eventos, ¿no? Sí, y entonces se empezó a dar esto que tú mencionaste, de que de repente ya la gente de rock aceptaba ver un grupo de rap sin problemas, y ya se daba cuenta de lo que era verdaderamente el rap, y que el rap no era MC Hammer, y que no era Vanilla Ice, sino era una cosa que venía de la calle igual que el rock, y que tenía una actitud muy parecida a la del rock, o sea, su propia actitud, pero tenía esa onda de yo decir, creo en un cierto punto la violencia, ¿no? De las calles que venía duro, ¿no? Como por ejemplo de NWA, ¿no? Que era pandillas. Sí, totalmente. Lógicamente ya sabes que la mexicana, pues una vez lo platiqué por ahí, digo, es que quieras que no, uno sí se iba haciendo una visión de tus calles, ¿no? Por ejemplo, lógicamente sin tocar, por ejemplo, películas como Sangre por Sangre, entonces, pero, ¿no? No, hablando así como Los Panchitos, uno tenía una cosmovisión y entendías todo el pedo de tu barrio, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho así el principio de empezar a escribir era eso, ¿no? Yo quería hacer eso, ¿no? O sea, que fuera bien mexicano de lo que yo vivía con rap, ¿no? Exacto. Y yo, porque yo había crecido con rap, ¿no? O sea, para bien o para mal, pues crecimos con Calón, ¿no? Así como tú dices, ¿no? Pero éramos niños, ¿no? Ya de ahí vimos que crecimos con el rap y se hizo un boom, ¿no? Y se ve que es mundial, ¿no? O sea, lógicamente, sí, claro. Ahora sí que no soy yo, ¿no? Fuimos un chingo de banda, güey, que crecimos así, pero ahora sí que a la mexicana, como se dice, totalmente. ¿no? Y así como yo creo fue el rock, ¿no? O sea, que muchos hablan de los hoyos funk y todo ese pedo. Pues la neta sí, siempre ha sido una batalla esto de rap, ¿no? Resulta que ya... Y además que un policía, por ejemplo,
se va igual contra un rapero que contra un rockero, ¿no? Uno por traer el pelo largo, otro por traer el pelón y con su gorra, los agarran. O sea, realmente hay muchas cosas que te identifican como ciudadano alternativo, ¿no? Entonces, porque de repente había mucha gente que sí, la verdad, en algún momento decían, güey, ¿cómo es posible que un rockero haya hecho el primer sello de rap en México? O sea, pero pues un poco la explicación ha estado en esta charla. O sea, es algo que va más allá de ser un rockero recalcitrante o un rapero recalcitrante. Al final de cuentas, sí, yo me considero... Yo sé que hay mucha gente que pues como todos, ¿no? Hay opiniones diversas, ¿no? De la gente que ayudaste, pues lógicamente, ¿no? Siempre hay pros y contras, ¿no? Claro. Pero antes de meternos en esos embrollos, quisiera que nos platicaras un poco más de lo de cómo se empezaron a juntar las rolas, ¿no? Sí, ¿cómo fue integrar a la banda, comunicarte con la banda? Sí, estamos hablando de que ahora sí que 99, ¿no? Que se empezó a conjugar a la banda, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, el Café pues te ayudó, ¿no? A jalar varios compas. Eso nos ayudó. El compa Joe, ¿no? Que incluso hay como que eso fue lo que te fue ayudando, o tú también ya tenías yo tenía algunos contactos que a su vez me ayudaron a generar otros contactos, ¿no? El mismo Joe, como bien dices, Café, y así todos, ¿no? De repente gente de Monterrey que me decían, güey, tal grupo, y ese grupo te contactaba con otros, y como que se iba corriendo la voz, y de repente teníamos en el escritorio una cantidad de demos. Lo que sí es que todos los oíamos a todo volumen para verdaderamente sentir lo que nos querían decir, y ahí pues íbamos haciendo una curaduría, ¿no? Una selección de lo que nosotros creíamos que era lo que más valía la pena, ¿no? Obviamente también veíamos un poco la trayectoria que ya tenían algunos de ellos, aunque todos pertenecían casi a la misma generación. Eran grupos realmente muy jóvenes que tenían 3, 4 años, digo, relativamente jóvenes, ¿no? Me refiero como banda. Y no existían bandas que tuvieran 10 años o algo así, salvo contadísimos casos, ¿no? Como a lo mejor Controversia Funk o algún otro por ahí, que digamos que sí tenían ya más tiempo. También quizá un poquito. Su lado tenía un poco más un poquito más de tiempo, pero realmente eran casi todos de la misma generación. Fue una generación muy importante y que nosotros, bueno, yo en lo particular sí me siento orgulloso de haber retratado al menos en esa colección de discos, porque muchos de esos artistas no pudieron editar nunca nada, ¿no? Formalmente, o sea, no pasaron de tener su demo, y quizá la única grabación oficial editada es la que editaron en un Rapsa, ¿no? Y eso, por lo menos sentimos que contribuimos un poco a hacer ese retrato de un momento histórico en el cual surgieron muchos grupos, ¿no? Venían empujando, y que muchos de ellos valían bastante la pena, y que además, lo que te decía hace un rato, era un movimiento verdaderamente nacional. Sí, o sea, te encontrabas emergente, ¿no? Era muy emergente, ¿sabes? Se contagiaba, ¿no? La actitud. Pero te encontrabas mucho Tijuana, Monterrey, yo recuerdo mucho esta primera generación. Bueno, que ahora nos dicen la etapa de los Rapsa, ¿no? No, pues yo soy generación Rapsa. Y sí, ¿no? Sí tiene mucho que ver. No, y fíjate que ahora que mencionas eso, a mí me llama mucho la atención platicando ahora que me ha tocado a veces entrevistar a algunos raperos que hoy en día están pues muy bien colocados, como Simpson a huevo y algunos más, que me dicen, güey, es que yo conocí el rap mexicano por los Rapsa, güey. O sea, yo los escuchaba y era, güey, hay más, no hay solo uno o dos, hay el 3, el 4, consíguelos, y a mí incluso Simpson me comentó que él participó en un Rapsa, ¿no? Como parte de un grupo, ¿no? Exactamente, de un grupo en el que él estaba. Entonces, pues eso es algo padre, ¿no? Porque te das cuenta de que algo que tú hiciste sirvió para algo, humildemente, para un movimiento. O sea, ahorita ya recopilando y viendo la dimensión, ¿no? Por ejemplo, incluso no se repetían incluso hasta estados, ¿no? O sea, por ejemplo, en cada Rapsa pues se habían del distrito o de Estado de México, pero no se repetían tanto, ¿no? O sea, que tú sabías que el próximo Rapsa iba a haber de otro lado, ¿no? O sea, de otro lado más lejos, sí se compiló, sí se logró todo esto que tú... Sí, estamos hablando de que imagínate que venían 12, 13 artistas por disco, se salieron 7 Rapsas.
¿no? Entonces estamos hablando casi de 100 artistas que quedaron retratados en esos discos, sin contar la otra colección que hicimos, que fue la de Hip Hop Hurra, que fueron 4, más o menos como 15 artistas, 14, ponle otros 50 y tantos artistas allí. Estamos hablando de Tribal, ¿no? Te sacaste, sí, ¿no? que Sí, era que como es que más rap con hablamos rock. de rap con rock. Uh-huh. Pero estamos hablando de ¿cuántos artistas te gusta? Ya es un número... Sí, ¿no? O sea, de 7 son 70, son 100, como 150 MCs o grupos de rap que retratamos en esas colecciones. O sea, yo creo que... Sí, pues, por ejemplo, yo ahorita así poniendo, por ejemplo, del Rhapsody, ¿no? Que fue súper, ahora sí que yo creo más aclamado, ¿no? Por ejemplo, la rueda de los caballeros de Plan G, pues uh-huh. les diste un despegue, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos, pues no, ¿quién se iba a imaginar que había rap hasta allá, ¿no? Sí, hasta Durango, claro. y luego no Durango, o sea, era Gómez Palacio, Durango, o sea, sí, y lo decían, pero hasta ahorita, ¿no? Pues son de los que andan bien movidos. Claro, claro. Todo, ¿no? Y además fue esta transición justamente del nombre de Sensen Bocache a Caballeros del Plan G, justo ese momento quedó retratado en el disco, ¿no? Y con la producción de Piochas, pues yo creo que y canta Piochas, ¿no? Sí, exacto, es uno de los grandes clásicos, digamos, ¿no? Del rap mexicano, esa canción en particular. Y bueno, en total, ya yo creo que estuvimos cerca de los 40 discos de rap, ¿no? Estamos hablando de... Es lo que también te iba a comentar. Por ejemplo, esto de los Rapsas se empieza en el 2000 y termina en ¿cuándo? Creo que fue, 7, pero debe haber sido 2008 por ahí. 2008. Por ahí. O sea, casi uno por año. Casi uno por año. Y en los Hip Hop Hurra. Eso fue un poco más adelante, debe haber sido como 2002 y lo acabamos como en 2006, más o menos. Y por ejemplo, la idea ahí era que supuestamente, ¿cómo lo separábamos? La idea era que supuestamente en los Rapsas tenía que ser como un rap con más actitud, ¿no? Como más contestatario, como más, como crónicas urbanas, ¿no? Ese tipo de cuestiones, que pensando en que era un rap que le podía gustar más a los rockeros también, ¿no? Órale, loco, o sea, nunca lo pensé. Lo pensábamos de varias formas, ¿no? Pero sí, como una más como un rap con esa actitud o como ese compromiso más callejero, ¿no? Sí, como o de conciencia, ¿no? Todo lo que fuera como más pensado y con más actitud iba en ese rap, en los rapsas. Y los que a lo mejor tienen una actitud más relajada, que también se vale, ¿no? Digo, cada quien hace la música que quiere hacer, y en ese momento pues también había gente que pues era como más rap de desahogo, de baile, de fusión, de pasarla bien, rap latino, si tú le quieres llamar así. Eso lo metíamos en el hip hop hurra, ¿no? Que como el nombre lo dice, era más como una celebración, ¿no? Como celebrar la música, pasarla bien, pásatela bien y ya, ¿no? O sea, no te metas en tanto de estar pensando en la sociedad o lo que pasa en la calle, sino pásatela bien, ¿no? Uh-huh. Entonces era como las actitudes que buscábamos para un proyecto y otro, ¿no? Entendido. Porque la verdad es que ahí de quién recuerdas así rápidamente de esos bueno, estaba así, sí, estaba los Petate Funky, por ejemplo, no, que era un rap muy latino, y había muchos así que era más como BLP, lo llegamos a meter allí. Y lo interesante, quizá de lo más interesante que hubo en esos Hip Hop Hurra, en esa colección que quizá no es tan conocida como los Rapsa, es que ahí rescatamos los dos primeros grupos de rap que hubo en México, ¿no? Porque, bueno, con esta cuestión de periodística investigativa, yo desarrollé una historia que la publicamos en uno de los números de Nuestro Rock, que es un acercamiento, ¿no?, a una historia de lo que podría ser el rap en México, y allí, de acuerdo a varios testimonios e investigaciones que hicimos, nos dimos cuenta, llegamos a la conclusión de que los dos primeros grupos de rap que existieron en México fue Cuarto de Tren y Sindicato del Terror. Sindicato del Terror llegó a editar un vinilo y un cassette. Cuarto del Tren no editó nada. Entonces lo que nosotros hicimos fue, en los Hip Hop Hurra, metíamos como un track histórico, ya sea una colaboración entre varios grupos, o en los primeros, esta canción de Cuarto de Tren, que era un grupo que no había grabado nada, y ya ni me acuerdo cómo lo hicimos. Localizamos a alguien de Cuarto de Tren, y nos dijo, güey, o sea, se me hace increíble porque nadie nos pela, ¿no? O sea, nosotros fuimos el primer grupo de rap que hubo en México, y nadie se acuerda de nosotros. Y hasta ahorita que tú nos estás encontrando,
y nos dieron la autorización para meter una canción de Cuarto del Tren allí. Y es algo histórico. El primer grupo de rap que hubo en México junto con Sindicato del Terror. Y lo manejamos así porque pues, obviamente los dos dicen sí, que son el primero. Un demo por ahí. Anda un demillo por ahí. ¿De Cuarto de Tren? De Cuarto de Tren. Okay. Pero así como dices, no se menciona porque no tuvieron un disco editado. Exactamente. Sí, porque ahorita todos hablan de Sindicato del Terror y o Spitfire, ¿no? Exacto. Que fue un poquito más adelante. Spitfire que fue igual como de que ganaron de los bailes. Sí, ¿no? exacto, sí, porque como BLP igual, ¿no? Sí, había otro grupo que ahorita se me olvida, al mismo tiempo que Spitfire, creo que fue Rapaz, ¿no? Rapaz, pero ellos son un poquito después de estos dos primeros grupos, ¿no? Porque ya Rapaz y pues ya son casi contemporáneos de Petate Funky y de Sociedad Café. Nada más que ellos tuvieron más exposición en la tele porque los dos primero fueron B-Boys y luego fueron MCs. O sea, realmente ellos eran grupos de baile que se convirtieron y luego empezaron a rapear, ¿no? Y entonces digo, es un poquito diferente, pero eso es lo que a ellos les dio la notoriedad de poder aparecer en la tele como grupos de baile primero y luego empezar a rapear. Pero antes que ellos fue Cuarto de Tren y Sindicato del Terror. Entonces, esa es una de las cosas que metemos ahí. Y como las letras y la actitud de tanto de Cuarto de Tren como de Sindicato eran más relajadas, pues iban más de acorde con lo que estábamos poniendo en el hip hop burra, ¿no? No, qué bien, no, sí. O sea, pero ahorita que los dices, uno retoma. Entonces voy a abrir ahí mis discos que tengo para... No, ya lo había escuchado alguna vez. Pero así ahora como que pasa el tiempo y todo, ¿no? Todo uno lo vuelve a... O sea, uno más viejo, ¿no? Sí, entonces le agarras más amor a muchas cosas. Uh-huh. Y, por ejemplo, otro punto, ¿no? Otro punto así a mencionar de esto, del primer Camposanto, luego Sociedad Café... ¿Qué sigue? Porque te aventaste todavía como, ¿qué? 4 discos de Sociedad Café, ¿no? Sí, no, de Sociedad Café fueron 4 más, digo, son 5. Sí, son 5. Barrio Vida, que hicimos, Barrio Vidas y los dos firmes, ¿no? Los dos firmes que hicimos con ellos, sí. Entonces sí, siempre hubo una buena relación. Sí, la verdad es que hasta la fecha creo que, a menos de que Café diga otra cosa, creo que hay una buena relación. Y siempre, pues bueno, entendiendo que, como tú dices, éramos como inexpertos en esos terrenos, éramos un grupo y un periodista que queríamos meternos en eso porque sabíamos que era importante en ese entonces. Ahora, a muchos chavos que nos están viendo decir, pues, güey, grabar un disco, ¿qué pedo? O sea, si los oigo en Spotify. Pero en aquel entonces los discos sí eran muy importantes. Era como, yo recuerdo haber ido a un pueblito, tesis, ¿no? Haber ido a un pueblito en Morelos, y en el mercado del pueblito, ¿no? De repente iba yo pasando y vi así unas gorras y un puestecito de rap, que eso ya era algo muy cañón que te daba una idea de cómo el rap estaba entrando hasta en los lugares más recónditos, ¿no? Hasta en un pueblito ahí aislado. Y entonces me acerco y veo las versiones piratas de todos los rapsas. Entonces dices, wow, o sea, cómo se volvió también un modo de llegar a muchísima gente, no solo a través del disco original, sino a través del disco pirata, ¿no? Que mucha gente pues recurría a eso, o que alguien te lo quemaba y eso, y la música se difundió muchísimo a través de eso, porque además creo que pues había muchos artistas que valían mucho la pena, desafortunadamente, sí, ¿no? Varios de ellos que los demos que nunca salieron, ¿no? Por ejemplo, que se fueron piratas, ahora sí que fue de mano en mano y se quedaron ahí, ¿no? Así Por es. ejemplo, yo así fue como conocido de Criminal Urbana, ¿no? Que tienen un primer demo. Y luego nosotros sacamos un disco. Los Aztec Soul, ¿no? Que después se desintegraron. Sí, y que creo que nunca sacaron nada así formal. O lo que estamos hablando, ¿no? Del elote, ¿no? Que también siempre fue... Sí, para mí, digo, como te lo decía un poquito antes de entrar, es uno de los mejores discos de rap que se han hecho y nunca salió editado. Por situaciones de que él no quiso, porque las pistas que usaba supuestamente eran pistas que pertenecían a un artista que las había puesto allí para que tú las descargaras y pudieras rapear, pero quizá no para editar un disco. Yo creo que no le hubiera importado, pero bueno, cada quien, ¿no? Y son... Sí, hay muchas historias de muchos grupos muy valiosos que nunca pudieron grabar por Z o Y, o nunca editaron nada oficialmente, ¿no? Y bueno, yo creo que no es por ser como
quedarse en la nostalgia, pero yo creo que sí fue una generación que tenía un gran compromiso, una actitud increíble y que de repente deberíamos recurrir un poco más a ella, ¿no? Aquella primera etapa. Sí, la raíz, ¿no? Y de seguir indagando, ¿no? BKMC, el Bastón de aquella época, ¿no? Que tenían una actitud y una fuerza tremenda, ¿no? Según anda de regreso, ¿no? La Vicky, por ahí escuché. Ojalá. Vicky, pues bueno, a nosotros nos tocó editar su disco, que prácticamente lo armamos con cosas que ella había colaborado con varias personas, y pues fue el primer disco de una rapera mexicana. Entonces, muchas cosas que se hacían era como lo primero, ¿no? Y por ejemplo, ya de esto, ¿cómo fue el acercamiento, no? Fuera de ahora sí que, no sé qué año estemos hablando cuando sacas, no sé, Controversia Funk. Sí, Controversia Funk ya fue un poquito más adelante. Y bueno, ahí fue darnos cuenta por testimoniales, incluso lo que me contó Toy de Control Machete y otros más, de que él pues era como el abuelito del rap en Monterrey, ¿no? O sea, él fue el pionero, muy posiblemente sea un poquito después quizá que Cuarto de Tren y Sindicato del Terror, o quizá casi por ahí contemporáneo, pero no pudo grabar nada oficialmente hasta que nosotros sacamos esos discos, porque incluso los había sacado así como demos, ya sí, más o menos profesionales. Se fue con este Cráneo, ¿no? A grabar su disco. Exacto, ¿no? Pero nada más lo sacaba así como en una versión semi profesional, y nosotros ya sacamos los dos primeros discos ya de manera oficial, ¿no? Entonces, ya sumando todo ello, te digo, estuvimos cerca de 40 discos de rap que sacamos. Creo que el último disco de rap, si no estoy mal, que sacamos fue justamente el solista de Don Café, ¿no? Que lo hicimos ya con él. Ese fue, creo que el último, el de Cafeína Pura. Fue el último. Seis, digamos que ya él como Café, ¿no? Como Don Café. Hicimos también del Virus, hicimos 2 recopilatorios de toda esta etapa que él pasó después de Sociedad Café cuando se fue a Tijuana. Ahí son 2 discos que a mí en lo particular también me mueven bastante, porque es como muy crudo, ¿no? Realmente te mete en un mundo muy real y muy oscuro, ¿no? Que de repente pues también se vive en las calles, es parte de lo que se vive en las calles. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta también de que... También sacaste el de Mexican Fusca. Mexican Fusca, en Monterrey. Incluso ahí le colaboramos, ¿no? Sí, que le caímos ahí con el Chipotle, exactamente. ¿no? También el de Depresión, ¿te acuerdas de Depresión? Uh-huh. También sacamos aquel. Y llegamos a sacar el de un grupo colombiano que se llamaba La Etnia, de un grupo argentino que se llama Bola 8, sacamos la edición nacional de Nación Hip Hop, también de Argentina, un poquito, y también llegamos a sacar discos, fuimos de los primeros que sacaron discos de España, de un grupo que se llamaba Dos Hermanos, sacamos 2 discos de 2 hermanos, y sacamos una recopilación buenísima, que se llama Rap Latino, que viene rock, rap, perdón. Eso se editó, creo, en España, ¿no? En España, y nosotros hicimos la licencia para México. Entonces, bueno, todo ese catálogo que por ahí, si quieren, muy pronto vamos a compartirlo todo en la página que tenemos en Facebook de Histeria Colectiva, ¿no? Ya metí aquí un Word. Ahí vamos a poder meter todo este catálogo. Ya muchos de esos discos ya no existen, pero bueno, ahí para que ustedes puedan ver todo lo que realmente salió. O sea, que ahí todo lo que se anda vendiendo por ahí es lo que sobró, ¿no? Es lo que sobró, ya hay números que por ejemplo, bueno, no ha muerto la Histeria Colectiva, ¿no? Pero ¿cuándo se dejan de editar discos? Sí, bueno, nosotros, te digo, el disco de Sociedad Café, perdón, de Cafeína Pura, sí, debe haber sido, 2008, por ahí, 2009, si no me equivoco. Fue el último disco de rap que editamos como Histeria Colectiva dentro de este subsello que hicimos que llamaba Rapsa. Y ya después ahí como que nos dimos cuenta de que ya había varios sellos, ¿no? Que habían aparecido, entre ellos el tuyo, el de Hipnosis, en fin, varios, Mantequilla, de muchos tipos. No, ya para el 2008 ya. Sí, ya había muchos sellos, digo, ya para el 2005 ya había varios sellos, ¿no? Entonces ya fue como que ahí nos empezamos a dar cuenta de que ya se había cumplido la misión, ¿no? Que era dar ese empujón a un movimiento muy importante, y ya había otros, incluso otras disqueras que de repente de rock, que de repente sacaban algún disco de rap. Se dio con algunas disqueras de rock que llegaron a grabar, me refiero a los sellos independientes, que llegaron a dentro de su roster de 10 grupos, tenían 1 o 2 de rap,
que Sí, también que los apoyaban. se fueron sacando cada vez más. Exacto. Los de Lingo Squad, ¿no? Exacto. Lingo Squad salió con una disquera así. Y así, y más o menos eso pasaba, o otras disqueras que eran totalmente de rap y que también estaban apoyando. Entonces, ahí como que sentimos que ya nuestra labor ya había concluido, ¿no? También por un Incluso los poco. chicanos, ¿no? Por ejemplo, lo de Gramo, que Exacto. Desde allá empezaron a producir grupos de acá. Grupos de acá, ¿no? Sí, Claro, el mismo Diablo, ¿no? Simple, ¿no? El Diablo también, exacto. Entonces ya era mucho lo que había, afortunadamente. Y bueno, y te digo ahí, también por una serie de circunstancias que nos dimos cuenta de que, bueno, es hablar un poco de esta situación de que a veces no hay como mucha unión, ¿no? En el rock, algo que nos ha ayudado mucho en momentos clave, o que nos ayudó en ciertos momentos, fue la unión, ¿no? La colaboración para poder a lo mejor soportar o avanzar, ¿no? Y en el rap yo me di cuenta que mucha gente, esta cuestión de la competencia, ¿no? Del que se traduce muchas veces en estas confrontaciones de MCs, ¿no? De batallas y todo esto. Y esta parte que también lírica, es toda una corriente, digamos, esta actitud de decir yo soy el mejor por esto y por esto. A veces, desafortunadamente, también se traslada a la vida real, ¿no? Y entonces esa es como esa actitud de decir, yo si soy el mejor, ¿por qué me voy a juntar con estos cuates que no son tan buenos como yo? ¿No? O ellos tienen un estilo que no tiene nada que ver con el mío, entonces no quiero tener nada que ver con ellos. Entonces eso ahí sentimos que era como algo que inmovilizaba mucho al rap, ¿no? Para proyectarlo hacia más arriba. Bueno, lo que ¿no? te decía, ¿no? Por ejemplo, esto de los primeros raps es todos, wow, quiero ser, no quiero ser. Y ya después, no, pues cuánto me vas a dar, no, cuánto me vas a dar, ¿no? Es que te digo porque pues, de cierta forma, pues también quiso hacer, o sea, sin saber quisimos hacer nuestra disquera y siempre hay bueno, y además tú perfectamente sabes, y me puedes dar la razón, de que realmente nadie se hace rico haciendo una disquera de rap, y menos en aquel tiempo. No sé ahora, a lo mejor ahora habrá quien le vaya muy bien con que ahora ya sí te puedes encontrar artistas que están vendiendo muchísimo, como Alemán o como GMX, en fin, ¿no? Que ya se secan, que ya tienen muchísimos seguidores, ¿no? Pero en aquel entonces era todo subterráneo, ¿no? Y a ti te consta que realmente, es más, de repente en algunas cosas se puede haber ganado y en otras perdido, y en términos reales, pues a lo mejor terminamos perdiendo algo, un poco de dinero, y realmente para lo que nosotros sentimos que humildemente aportamos en un momento clave, nos sentimos satisfechos, ¿no? Más allá de que hay mucha gente que nos lo pueda agradecer y mucha gente que te pueda hablar mal de lo que hiciste, pues bueno, al final de cuentas siempre es así, ¿no? Nunca quedas bien con todos y más bien, te digo, empezamos a ver como esa actitud y no se daban cuenta de que realmente seguía siendo todo muy subterráneo. No había habido todavía. Y hablando grupos de esto de subterráneo, te voy a ahorita que antes de que se me vaya, super toquín que nos invitaste a una, pues ahora sí que la generación Rapsa, ¿no? El Vive Latino, ¿no? El 2003, güey, que nos tocó, exacto, que nos invitaste, güey, de neta, pues ahora sí que, pues incluso los mejores toquines así que recordamos, pues nos invitaste realmente tú, porque incluso, por ejemplo, la conocían los reventones de las presentaciones de los Rapsas, no, pues era Rocotitlán, o sea, cosas así que nos sacabas de nuestra zona de confort, ¿no? De que nosotros siempre andábamos ahí pues a donde cayera, ¿no? Siempre, sí. El underground siempre no cambió mucho en esos años, ¿no? Pero cuando tú nos sacas a un Rocotitlán, ¿no? Así con equipo, tus monitores, ¿no? O sea, otra onda. No, no se vuela la verdad acá Ricardo Brava y nos invita al Vive Latino 2003. Cabrón. Sí, ese concierto, mira, se me puso la piel de gallina porque realmente fue algo muy padre que de alguna manera como que vino a ser como el cierre, digamos, de esa etapa tan en la que me involucré tanto con el rap, porque, bueno, en una junta del Vive Latino se propuso esta idea, afortunadamente la aceptaron, hicieron un escenario de música electrónica y un escenario de rap. Y a mí me encargaron de que coordinara todo lo de rap, y bueno, lo que yo hice fue invitar a todo el mundo, de los que ya tenían un cierto nombre, no, aunque yo sabía que hablaban pestes de mí o que me decían, a mí no me importaba, a mí lo que me importaba en ese momento era decir, él tiene un trabajo, tiene un disco o 2 discos editados y ya tiene tal, lo tengo que invitar, ¿no? Ya dejo atrás lo que yo sé que hablaron o no hablaron, yo sentía que ellos habían ganado el lugar por lo que habían hecho en el rap, ¿no?
Y así tratamos de invitar a todos, algunos, muy pocos no quisieron, la mayoría participó y creo que fue un cartel. Cuando yo presenté en la Junta del Vive Latino, les dije, van a tocar, creo que eran 30, ¿no? Por decir, me dijeron, güey, es imposible, no pueden tocar 30 artistas. Le digo, va a funcionar, porque aquí no hay un cambio de set tan complicado como en el rock. No hay que quitar la batería y los amplis, aquí nada más lo único es que va a haber alguien, en este caso yo, que va a estar presentando a los grupos. Entonces, mientras un grupo se está bajando de este lado, ya tenemos al otro grupo acá subiéndose con sus micrófonos, y entonces no vamos a perder nada de tiempo. No te lo vas a creer, pero nos dieron una felicitación porque fuimos el escenario que más en tiempo estuvo de todos. O sea, así como se anunciaba el artista, estaba. ¿Por qué? Porque teníamos la logística de que teníamos el camerín, ¿no? Y ya estaba teníamos a los 3 grupos que seguían después del que ya estaba, ya se le estaba dando un pequeño refrigerio, y por acá ya estaba bajando el otro y ya había alguien que los acompañaba y le decía, pues muchas gracias, quieren tomar algo más, y ya se iban al Vive Latino o se iban a ver a los siguientes grupos. Entonces todo fue muy organizado y la verdad, si no me recuerdo, cerramos con Cartel de Santa y Fermín Cuarto, ¿no? Que fue convencerlo de que, porque él estaba en esa etapa ya muy metido en la cuestión esta religiosa, entonces le dijimos, sí, mira... fue cuando fue el 004, ¿no? Pero entonces fresquecito ese disco, que es un buen disco a pesar de todo. Digo, para los que a mí también me gusta hacer. Me refiero sobre todo para los que no, a lo mejor no comulgan tanto con los textos que se mencionan. Más allá de eso, yo creo que uno puede entenderlo como uno lo quiera aceptar, y que sigue siendo un buen disco, muy bien producido. Yo sabía que él de repente entre canción y canción como que hablaba mucho acerca de su cuestión religiosa, entonces nada más hablar con él de que no era como el momento para hacerlo, y como que sí lo entendió, y bueno, creo que fue una actuación que mucha gente disfrutó mucho, y un cierre de una jornada que eran 25 o 30 grupos de rap, ¿no? Y realmente fue algo de lo más padre, ¿no? Con luces, sonido, en fin, sí, dentro del Vive Latino. Ojalá se hubiera seguido haciendo, ¿no? Ahora sí que ya es cosa de los organizadores, que yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Maná, y que le decían, oye, pero ¿por qué su música es tan digerible? Y me acuerdo que decía el cantante, el compositor, güey, es que yo no sé hacer otra cosa. O sea, si yo hiciera heavy metal, estaría engañando a la gente. Esta es la música que a mí me gusta, es rock pop, puede ser que sea temas de amor, eso es lo que yo quiero hacer. Si yo quisiera hacer heavy metal, haría heavy metal. Pero si yo me pongo a tocar heavy metal, estaría engañando a la gente. Y creo que eso se puede aplicar a muchos raperos de ahora, que sus letras son de amor y hablan de eso, y a lo mejor a mí no es el tipo de rap que me gusta ni me emociona, pero bueno, yo respeto sus estilos y han tenido mucho éxito. O sea, en contraparte de lo que mencionas, que es muy cierto, de algunos artistas muy con este sonido así muy callejero, como lo de Cartel de Santa, pero también están esos otros que han tenido mucho éxito haciendo incluso algo que yo todavía no entiendo muy bien, lo del trap, ¿no? El rap romántico, si se le quiere llamar así, y que ya no hablan tanto de cosas que ocurren, sino de su relación que tuvieron con una chava o cosas así. Sí, o sea, ¿no? sigue siendo el pop, ¿no? Bueno, regresamos, ¿no? Como una fórmula, ¿no? Que yo creo por eso vende el rap de hoy, porque pues completamente se vendió, ¿no? Se vendió y pues ni pedo, ¿no? Están ganando varo, pero pues ahora sí que pues ganan su varo, ¿no? O sea, sí. No, es como dicen, ¿no? Pues no van a estar volteando a ver así que los veamos feos, ¿no? Esos güeyes no van para arriba y siguen viendo para arriba, ¿no? Sí. O sea, está muy bien. Y que a lo mejor sí, ellos sí quieren hacer ese tipo de rap, está bien. Ahora, el problema es que no se le dé apoyo también a otro tipo de rap, ¿no? Que no sea ni ese rap tan que un poco sórdido, si tú lo quieres, pero que no tiene también un mensaje muy, pues, que te deje algo. Y por otro lado, todas estas canciones románticas de rap, y no existe ese rap con más conciencia, con más compromiso con la calle. Sí existe, ¿no? Pero es un rap, ¿no? Me refiero, no tiene esa proyección. Debería tenerlo. Y es que, por ejemplo, hacía algo tan fácil, ¿no? Que, por ejemplo, tú volteas a ver la televisión, ¿no? No sé. Bueno, ya en la televisión, en YouTube, ¿no? Y luego te aparecen un chingo de
videos o rap, es lo que voy, ¿no? Ya no sabes si es rap, es pop o qué verga es, güey, ¿no? Sí, o reggaetón. O sea, completamente, o sea, ya es como dicen, sí, ¿no? las fronteras están muy... Es como dice la otra vez, viendo, creo, no sé, Chombo, creo el Chombo, que la TV de Chombo, dijo, no, es que el pinche pedo del pop es que se come lo que puede de los demás géneros, ¿no? Entonces, ya tú escuchas el pop y no mames, suena a rap con reggae, o sea, ya... Y una guitarra eléctrica, sí, por ahí, algo rarísimo. Claro, sí. Y entonces, ahora sí que, pues, no se vendan, ¿no? Si no quieren que los comparen con pop, pues no se vendan tan feo, ¿no? Sí, como decían, sí. Así se decentes, ¿no? Pues no te vendo, véndete bien, ¿no? Es que sí estamos en un momento en el que verdaderamente a mí me sorprende el nivel de la música que se está escuchando, ¿no? Me refiero a la que está ocupando toda la primera esfera, ¿no? O sea, realmente tú escuchas, digo, empezando y subrayando el reggaetón, ¿no? O sea, tú dices, no es posible que haya gente que con ese nivel de lírica esté teniendo el éxito que está teniendo, ¿no? Cuando realmente te encuentras a un montón de gente que tiene un montón de cosas que decir. Estamos en un momento en el país en donde hay tantas cosas que decir, tantas cosas que están pasando, que es cuando más voces de ese tipo debería haber, ¿no? En este caso dentro del rap, por ejemplo, ¿no? Sí, todas esas voces que están hablando de la corrupción, lo que ocurre, la pobreza, pues, la violencia. Existe, ¿no? Yo en este tiempo seguimos, ¿no? Escuchando rap, estamos metidos en el rap. Es que estuvimos ahí en Plaza Pillotti cada 8 días rap y tienes el rap y creces rico el rap, sigue creciendo los morros con su, así como te ves, como te veías, dices, wow, ¿no? O sea, pero morros que, o sea, que lo quieren hacer a como tú lo hacías, ¿no? Porque también hay banda que pues, nunca se paró en la peyote, ¿no? O sea, nunca se paró, es lo que decíamos, ¿no? Cuando estábamos ahí en la peyote, decíamos, no mames, aquí pasaron todo, para ser un rapero, entre comillas, tuviste que haber pasado por aquí, ¿no? O por lo menos chopear, ¿no? Ya ni no pasa una peyote, pero ahí chopeando, buscando unos discos, indagando, ¿no? Entonces, lo que ya banda ya no, o sea, completamente dice, no, yo ya voy por un billete y estamos buscando la manera, exactamente, ¿no? Y habría que ver, por ejemplo, incluso algunos que ni siquiera realmente querían ser raperos y alguien los lanzó así, ¿no? Que debe haber algunos casos de esos. Y sí, pues eso realmente perjudica mucho. Sí, ¿no? Hay gente que creció, ¿no? Por ejemplo, gente de nuestra generación que igual funcionó en algún negocio, pues ya le invierte, ¿no? Ya ven diciendo, pues si nuestro tiempo, si fuéramos tenido varo se fuera vendido, pues ahora con varo vamos se va a armar. Y sí, ¿no? Ya que lo que es o sea, te salta la escena, ¿no? O sea, te saltas a andar pisando así como dicen, ¿no? El underground, saltarte el underground y, por ejemplo, sí, ¿no? Yo recuerdo así como grupos de ay, güey, no mames, millones de reproducciones y así nunca, nunca ni nos viste en el underground o nunca, o viste que tocaron por ahí, sino que ya son chambeados, ya tienen así, como ahora sí como... Sí, o hicieron una muy buena estrategia, a lo mejor en redes sociales, en YouTube, y hay gente que ha encontrado la manera, sí. Y o sea, no es contra, ¿no? Porque pues es chido, ¿no? Es como yo digo toda la vida, ¿no? Mientras menos trabajes y ganes, pues está más chido, ¿no? La neta, ¿no? Y así vamos, ¿no? Pues ya vamos a darle fin a esto. Ok. Y quiero preguntarte unas que sí apunté. A ver. ¿Histeria Colectiva seguirá? ¿Alguna vez volveré a editar un disco? Me gustaría mucho a lo mejor hacer como una caja, una retrospectiva de todo lo que fue, decir, así, ¿no? Como, no sé, una edición de lujo, ¿no? O igual hasta evitar algunos en vinil, ¿no? Bueno, ahorita que es muy caro el vinil, ¿no? Pero yo creo que con euforia del vinil, yo creo puede volver a bajar su costo, ¿no? Sí, o si no, pues bueno, sí editar, yo creo que vale la pena, ¿no? Yo vuelvo a repetir, fue una generación brillante, una generación con mucho talento, que fue fundamental para verdaderamente poner al rap en un lugar importante en México, ¿no? Entonces yo creo que sí, sacar un vinil de colección, sacar una caja, recopilando todo ese momento, digamos, de finales de los 90s y buena parte de los 2000 inicios, yo creo que sería muy interesante. Eso me gustaría, ¿no? Ahora realmente, como funciona es trabajar mucho tus redes sociales como grupo y tú mismo darte cuenta cuando ya tienes una cantidad importante de seguidores y ahí decir, bueno, ahora editemos un disco. Cuando eran nuestras épocas editábamos tirajes de 1000 copias, ¿no? Ahora se pueden editar hasta 300 copias. Entonces decir, bueno, voy a editar, ya veo que tengo números interesantes en redes, voy a editar
como merchandise, como editar una gorra, como editar una playera, como sacar una playera, sacar 300 discos y ya los pones a la venta y los vendes tú a través de tu página. Ya no conviene llevarlos con una distribuidora ni metértelos en Mixup porque la gente, ya esas tiendas, los que todavía compran discos van a comprar de los artistas más conocidos, no van a buscar cosas nuevas. Y para esto, el carnal se pueden seguir acercando a que sí, también algo muy importante sí, entre otras cosas, llevo la gerencia de una planta de fabricación de discos que se llama Maquilarte, en donde, bueno, pues hemos maquilado muchos discos de música alternativa, de rock, de rap, en fin, ¿no? De música electrónica, y siempre procuramos tener estrategias para que les salga a buen precio, apoyarlos en cosas que necesiten de diseño, en fin, de diferentes cosas, pues para que la música alternativa siga quedando plasmada en discos, ¿no? Yo, primero que nada, soy un melómano, y me gusta mucho que existan los discos físicos, ¿no? Los cómics, ¿no? Exacto, aunque haya un tiraje, ya digo, se entiende que ahora son tirajes cortos, pero que sean discos editados, yo creo que es como los escritores, ¿no? No me puedo imaginar un escritor que diga, no, es que yo ya saqué 4 libros, a ver, enséñame uno. No, pues es que todos son digitales. O sea, yo creo que se necesita tener el libro, ¿no? Aunque sea para una porcentaje de la gente que te sigue, no van a sentir que no existe si no tienes el libro. Igual con el disco, ¿no? Yo creo que es algo que vale la pena hacer el esfuerzo y sobre todo verlo como parte de un merchandise. Te digo, donde sacas playeras, sacas gorras y sacas tu disco. En tirajes cortos, ¿no? Sí, hay mucha gente que sigue coleccionando el disco y pues debemos mostrar esa banda que por ustedes pues podemos hacer esta plática, ¿no? De eso se trata todo esto. Así es. Bueno, vamos a pasar a otras de las preguntas finales. Nunca lo comentaste un poco, ¿no? Pero cómo es ya ahora tú cómo ves el rap mexicano que tú, creas que no, o sea, bueno, ahí sí se puede decir directamente ayudaste a que existiera una diversidad de rap mexicano editado, ¿no? Uh-huh. A esta actualidad, ¿cuál es tu postura ahora con este rap nuevo mexicano? Porque ya es un rap nuevo mexicano, ¿no? Sí, somos generaciones más recientes, es una realidad diferente a la que vivimos en aquel tiempo. A mí realmente no me gusta mucho el rap mexicano que se está haciendo ahora, sobre todo ese rap al que se le da la difusión, ¿no? De estos artistas que están teniendo la mayor difusión. No me identifico con el rap romántico, nunca me identifiqué con lo que hizo Cartel de Santa y digamos y todos sus séquitos. Te digo, el rap que a mí me gustaba era otro tipo de rap y entiendo que todavía hay MCs que están en esa y que ahora cuesta un poco más de trabajo poderlos escuchar y bueno, ojalá que ese rap encontrara la manera de tener un mayor protagonismo. Entiendo que es difícil por cómo se maneja la música en México, ¿no? Y que se le da mucha prioridad a lo comercial. Por ejemplo, me gusta mucho la evolución que está teniendo Mike Díaz, por ejemplo, de Aguascalientes, muchas cosas que hizo Guadalupe, ¿no? Que con sus fusiones, si tú quieres, pero esencialmente pues es un grupo de rap, yo lo veo así. Me gustan algunas cosas que hace Guadalupe, en fin, yo creo que hay artistas que están allí y que ojalá vaya cobrando mayor fuerza esa otra opción, digamos, que no sea el rap romántico y rap, digamos, de la escuela o de lo que dejó Cartel de Santa, ¿no? Si quieres sacamos un top 5, ¿no? Top 5. Top 5. Pues mira, yo lo vería más como un poco como historiador, más que como gusto personal, me gustaría asumirlo así, y para también rendirle tributo a esos artistas que siento que sí fueron muy importantes, ¿no? Obviamente, sin decir a lo mejor cuál es el 5, cuál es el 4, mencionar 5 artistas que creo que fueron muy, muy importantes para el rap mexicano y que incluso pues tuve el gusto de trabajar con ellos. Uno de los que no mencioné fue MC Luca, por ejemplo, ¿no? Que me tocó editar algunos discos con él. Yo creo que fue un MC que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Digo, había gente que no había a lo mejor cosas que no le gustaba, como siempre, ¿no? Hay gente que le gusta y que no le gusta, pero yo creo que MC Luca como figura solista pues fue interesante. El caso obviamente de Sociedad Café, el caso de Caballeros del Plan G, ¿no? Creo que también fueron un grupo determinante.
obviamente Control Machete, ¿no? Que también, te digo, me tocó tener una relación con ellos muy, muy estrecha, ¿no? Sobre todo con Toy en aquellos primeros años que pasó de ser tecladista de un grupo de rock a ser el DJ, productor, quizá más conocido de México, ¿no? A nivel de cualquier género. Y el otro lugar podría ser, digo, también un poco a tono con esta idea de darle también el lugar que merecen las mujeres. Yo creo que, digo, ahí un poco empatado con otras propuestas. Yo creo que Vicky MC en su momento fue una persona que detonó mucho esta posibilidad de que las mujeres dijeran, güey, el rap no es solo para hombres, ¿no? Creo que esos son 5, si no decir los más importantes, 5 personajes que puede decir son muy importantes desde mi humilde punto de vista para el rap mexicano. Yo creo que hace falta, ¿no? Una figura femenina que esté al nivel de estos monstruos en cuanto a seguidores, ¿no? Que ya mencionamos, para que también eso genere más voces femeninas, ¿no? Y sobre todo, pues esa lírica de entender la vida, de entender el amor y eso de la forma femenina, ¿no? Que es algo que también de repente pasa en el rock, ¿no? Que se quisiera más la participación femenina, pero pues son parte de procesos que a veces... Y ahí se fue, ¿no? Las ideas muy chidas y se va, ¿no? Lo que hablábamos de las desintegraciones de los crews, ¿no? Que creo son más famosas que los mismos crews, ¿no? Cuando se desintegran, ¿no? Sí, digo, pero es que nos ha pasado, me ha pasado Imagínate ahorita en esta realidad que estamos viviendo tan dura, especialmente para las mujeres, con esta violencia hacia las mujeres y esta desaparición y muerte de tantas mujeres, los abusos, digamos, en los senos familiares, en fin, tantas problemáticas, que imagínate que surgiera una MC que pudiera tener una forma de comentar todo esto de una manera contundente y que a la vez rítmicamente fuera atractiva. Sería algo, creo que muy importante socialmente y en muchos sentidos, ¿no? Ojalá aparezca esa figura, digo, seguramente sí, está allí, va a aparecer, pero, o ya está allí, pero no la hemos descubierto nosotros y mucho menos alguien que le pueda dar ese impulso para ponerle en un lugar importante, sí, ¿no? Que tiene que encontrar la manera de sobrevivir. Yo, viendo este fenómeno así un poco desde cerca, porque pues tengo varios amigos que pertenecemos a esa generación, digo yo sin ser MC músico, me siento parte de esa generación por todo esto que hemos mencionado. Yo creo que es muy importante encontrar la manera de trabajar muy bien las redes sociales, ¿no? Yo creo que ese es el camino, ¿no? Obviamente sí tener las presentaciones que se pueda, ahora que haya el regreso, pero yo creo que es muy importante porque es algo que de repente a nuestra generación nos quedó un poquito allí, no fue tan fácil, ¿no? Hay chavos que ya nacieron con la computadora o con el celular y saben de todo a todo, y nosotros teníamos una forma de trabajar y ahora la cosa funciona de una manera diferente. Y entonces esa adaptación yo siento que es la que ha limitado a muchos, pero yo creo que en la medida de que uno le dedique el tiempo, la estrategia, leer al respecto en las redes sociales, perdón, en internet uno puede encontrar estrategias de cómo hacer. Yo creo que el tiempo que uno le invierta a eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te puedes conectar con mucha de esa gente que te siguió en su momento y que ahí está, pero también está un poco perdida porque busca ciertos artistas y no los encuentra, porque esos artistas no han podido tener como la proyección también ahí dentro de las redes sociales. Entonces, hacer todo ese trabajo yo creo que sería bien interesante. ¿Para qué? Para acercarte a todos esos seguidores que tenías y ¿por qué no ganar nuevos? O bueno, se sigue ganando nuevos seguidores. Entonces, agruparlos de la mejor manera que puedas y una vez que ya los tengas agrupados, entonces sí decirles, señores, miren, yo hago esto, tengo mi gorra, tengo mi playera, tengo mi disco, y ahí es cuando empieza a funcionar. Y en fiestas infantiles. Exacto. Podemos tocar en la fiesta de tus hijos. Exacto. Sí, si me invitan voy a tocar a donde sea, Sinaloa, Chihuahua, en fin. Eso, ¿no? O sea, yo encontrarle el potencial que se pueda a las redes sociales, ¿no? Principalmente Facebook. Yo, estuve hablando
con una amiga antier, que es la manager de uno de los grupos de rock más importantes que existe en México, y ella hizo un estudio acerca de dónde estaba el público que lo seguía, y se determinó que aquí en México al menos, Facebook sigue siendo por mucho la red social más fuerte para poder conectarte con la gente que sigue a la música, ¿no? Quizá en otros países no es así, es una realidad de México, pero en México, digo, sí vale la pena trabajar Twitter, Instagram, pero Facebook es por mucho la red social más importante para trabajarla, ¿no? Trabajarla, hacer contenidos, estar agregando amigos, estar conectando tu YouTube, ¿no? Poniendo ahí tu contacto para que toda la gente termine yendo a tu Face y le dé me gusta y se conecte, encontrar la manera de tenerlos todos bien en orden, todos tus discos, ¿no? Y bueno, y todo esto de una vez que ya sientas que tienes un número interesante, pues trabajar tu merchandise, ¿no? Trabajar tus playeras, tus gorras y tus discos, ¿no? Con estos tirajes limitados que puede haber ahora de 300 piezas, son discos de muy buena calidad, no es algo que sea muy caro. No, además si dices, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, yo así me hiciste volar y digo, no, pues voy a sacar mi próximo disco, pues en lugar de eso, pues ya le meto el librito con la letra, ¿no? Exacto. O le metes algo de diseño, ¿no? Más fotos. Exacto, o sea, unas fotos artísticas. O sea, lo que era antes, ¿no? Destapar el disco y verlo, qué dice, o sea, lo que... O unas tarjetitas hasta la enmarcas, ¿no? Unas fotos así de... Ajá, sí, todo eso, ¿no? Todo eso que se perdió, ¿no? Que exactamente. Se perdió del vinil. No, o sea, el sueño es el vinil, ¿no? Ya sabes. Claro, y ahora, bueno, el vinil también, para lo que les interese, también nosotros nos dedicamos a hacer vinilos, para que tengan una idea, digo, ya que sea casi como una cápsula ilustrativa al respecto. Si uno manda a hacer 300 copias, más o menos el costo debe andar por ahí de los $2.75, $2.80 por pieza, ¿no? Si uno manda a hacer aproximadamente 500 piezas, el costo debe andar por ahí de los 240, 250 pesos, ¿no? Lo interesante de esto es que, bueno, obviamente un vinil, el precio normal que tú lo puedes dar, pues está en los 500 pesos. Estamos hablando de que duplicas tu inversión, es una inversión fuerte. Si uno saca la calculadora y multiplicas 280 por 300, pues es una cantidad fuerte, pero si tú tienes una base de fans en donde puedes decir, sí puedo colocar 300 vinilos, pues te conviene porque duplicas tu inversión, ¿no? Y bueno, ya un vinilo pues es una pieza todavía más codiciada por cualquier fan, ¿no? Melómano, exacto. Pues aquí estamos, ¿no? Pues gustazo de que estés aquí. No, hombre, gracias. La neta, chingo de recuerdos, chingo de cosas chidas, ¿no? De lo que expusiste, nos expuso, nos llevó a que nos llegara a nuestro barrio, a nuestro estado, ¿no? Estos rapsas que estuvieron ahí son pilar fuerte de este pedo. La neta, pues yo creo que es como te decía, ¿no? Yo creo que es lo más sólido que tiene, yo creo que el rap mexicano, ¿no? Así como que se construyó, que es más ¿cómo se puede decir? Con más fuerza, ¿no? Porque fueron 7 volúmenes, 4 volúmenes. O sea, sí fue una base muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y de ahí se rodearon todos los que aparte editaste, ¿no? O te dieron licencia nada más de sacar. Pues eso, y de ahí todos nos agarramos un poco, la neta, porque, o sea, yo que salgo ahí, pues sí, lógicamente, pues lo que te digo, ¿no? Tocar en el Vive, que tocamos en los Rocotitlanes, todo esto. Empezar, ya de ahí nosotros salimos de aquí, ¿no? Sí, porque es que esa era la idea, justamente buscar nuevos públicos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que a lo mejor haber visto mucha gente que no le gustaba el rock o no le gustaba el rap porque no lo conocían, no sabían que existía. Y el día que escucharon rock o escucharon rap, dijeron, güey, esto es la música que a mí me gusta. No sé qué chingos salgo oyendo a baladas o algo. Esto es lo que a mí me está diciendo algo. Sí, y ya de ahí no lo vuelven a soltar. ¿Y cómo hacer eso? Pues bueno, haciendo que cada vez más gente escuche esa música, ¿no? Y era un poco lo que se buscaba. Por eso ir a nuevos foros, nuevos lugares, en donde podría haber nuevos potenciales seguidores del rap mexicano, ¿no? No, la neta, sí, en general, pues ahí estamos. Espero que sea de su agrado, que la compartan. El carnal también sigue, o sea, como todos los que hemos tratado de convocar siempre es algo de que estamos, ¿no? Que seguimos trabajando y el carnal pues sigue trabajando
esperemos que logres así volvernos a juntar a todos como un antaño, o Estaría hacer genial, convenciones, genial. ¿no? Sí, Y ahorita, sí. ahorita que estabas hablando de eso, pues es que es como lo de los cómics, ¿no? Regresamos ahora sí que a lo del principio, ¿no? O sea, estaría muy chido, pero ya sería como una convención, ¿no? Así como lo que sucede, como dices que sucede en el Vive Latino, que hay un mercadito, y yo creo que así se puede hacer, ¿no? Un festival de los viejones acá y todos llevar su material, o sea, como ser una convención, ¿no? Sí, Que sí, nos podría ser juntemos interesante. todos y llevar nuestra mercancía, ¿no? Y juntarnos, y de ahí todos volver a activar algo, Tener una tarima donde de repente... volver a activar algo así, Ujú. y por lo mismo de esto, pues debe ser una convención, porque tampoco no puede ser como un tianguis, ¿no? Como lo que era Claro. el peyote, ya no se puede, porque es como calentar un día y ¡fum! Vamos para allá, y un día vamos para acá. Y yo creo que es como que lo que, bueno, así tabanamente pienso no, que estaría interesante. porque funciona con lo físico que sobra, por ejemplo, hablando de los cómics, ¿no? Claro. O lo que hacen también acá con el rock, ¿no? De que hacen convenciones, ¿no? Convenciones de viniles, y van muchos del Chopo y se ven en otros estados, ¿no? Y de ahí se van para acá y ahí anda, ¿no? El chiste es no dejar morir esto, que todas nos dedicamos a esto del rap, que somos muchos, digo, que contemporáneos, bueno, así como de la generación, pues había muchos vigentes, ¿no? Totalmente. O tal vez que no vendan, pero sí siguen haciendo rap, claro. ¿no? O sí quieren vender su artículo, o sí quieren tocar, ¿no? Claro. O sea, y no es lo mismo, pues lógicamente, pues como toda La Habana, ¿no? Pues formarte al micro abierto, ¿no? Y, pues no, pero sí. Pues ahí estamos, hermanos. Más que agradecer acá, carnal. Sí, Ricardo Bravo. síganos por ahí en Facebook. Estamos como R Bravo, R de Ricardo, Bravo, Rock, ¿no? Ahí es @R Bravo Rock. Ahí nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter. Principalmente donde estamos más activos es en Facebook. O si no, le ponen Ricardo Bravo y pues ahí va a salir una foto de su seguro servidor. Ya lo dijo acá, carnal, ahí peguen al Facebook, porque pues aún sigue siendo lo que rifa, y ya saben, ¿no? Ahí estamos, carnal. Ahí compartan para seguir a ver quién traemos. Ahí coméntenme qué quiere que invitemos ahí de todos estos carnales que han formado el rap mexicano hasta hoy. Chingón, hip hop mexicano, hermano.